Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida a Neurofisio Club, la sala semanal del Club Neurofisioterapia en Clubhouse. Hoy, miércoles 9 de junio de 2021, vamos a por la 8ª sesión. Ya llevamos 8 sesiones, a menos, estamos casi en los 2 meses de programa. Y como siempre, pues quiero abrir agradeciendo a toda la gente que me está escribiendo mensajes por las redes sociales, sobre todo por Twitter, por Instagram, que nos está felicitando, que nos está mandando correos muy bonitos, con dudas, pidiéndonos ampliación de bibliografía y participando un poquillo en los contenidos que vamos a presentar a lo largo de los programas. En esta semana también hemos lanzado una encuesta en redes sociales sobre cuáles eran los temas que os interesaban más tratar en esta sala. Hemos tenido respuestas muy interesantes, luego también hemos tenido respuestas que hacían referencia a métodos registrados de tratamiento. Ya sabéis que una de las reglas del club neurofisioterapia es que no se puede hablar de métodos registrados de tratamiento porque estamos ya un poco hasta las narices en neurociencia de estar siempre con los mismos de siempre, así que esas no las vamos a aceptar, pero todas las otras nos van a encantar. Y hemos incluso recibido algunas que son muy valientes, como hablar sobre trastornos funcionales del movimiento, que eso yo creo que será ya para dentro de un par de años o 3, porque necesitaremos como un programa de 25 horas o 30 horas y haremos una maratón, dormiremos y acamparemos y todo eso. Pero bueno, es verdad que os doy las gracias de todo corazón. Estamos ya en más de las 2000 reproducciones en los podcasts y sobre todo, más que las reproducciones, pues ya os digo, los mensajes tan cariñosos y tan bonitos que por lo menos yo estoy recibiendo en todas las redes. Bien. Esta tarde vamos a terminar de hablar un poquito del artículo de Hardy que empezamos la semana pasada, que ya sabéis que era un artículo muy localizador, que era muy topográfico sobre relación entre la localización de la lesión medular y los signos clínicos que daban. Vamos a tratar, por tanto, los síndromes medulares más básicos, así por encima, relacionándolos con la clínica, pues por tener un repaso neuroanatómico funcional. Y luego pues nos vamos a meter un poquito con el artículo de Fouad de 2020 que sabéis que hablaba de la paradoja neuroanatómico-funcional, ¿no? Que luego pues llamaremos de otra forma. Y después de eso, si Pablo Bouza viene por aquí, que estará saliendo de trabajar ahora, pues queremos hablar también sobre ejercicio físico e intensidad en neurorehabilitación. Ese es nuestro plan de esta tarde. Así que yo, ya que esta tarde tengo los mandos de la moderación un poquillo, voy a intentar por lo menos que se vayan cumpliendo los plazos. Desde ya estáis todas invitadas a subir, toda la gente que hay abajo, solo tenéis que levantar la manita, y a los moderadores que estáis arriba, simplemente con que os quitéis el micro y lo pongáis así lentito varias veces, pues ya sé que me estáis pidiendo la palabra cuando queráis intervenir. De todas formas, yo haré intervenir y os daré la palabra de vez en cuando para no caer aquí yo en el monólogo burro de Juan, que es bastante aburrido normalmente. Así que, gracias de nuevo. Vamos a empezar con localización medular. Y si os parece, bueno, primero voy a presentar a la gente que tengo arriba, Cedric, Mode y Manuel. Si queréis, pues saludad un poquito y comentarnos qué tal os va la vida. Muy buenas tardes, Juan. Pues nada, yo acabo de terminar de tratamiento, así que vamos a intentar no estar muy espeso e intentar ser productivo. Buenas tardes, yo soy Mode. Encantada de estar aquí esta tarde con vosotros. Vamos a ver qué es lo que podemos aportar. Igual, yo igual me viene bien también el repasito que vamos a hacer a los síndromes medulares y bueno, lo poquito que he leído del artículo de Fouad, la verdad es que pues parece bastante interesante y deseando también escuchar la continuación de lo que nos contó Pablo Bouza del ejercicio físico, que la verdad es que también se lo ocurrió bastante. A ver qué tal hoy. Veo que mis speakers están más en modo listener, pero bueno,
Eso viene bien, pero ya os preguntaré yo a ver qué sale por ahí. Bien, si os parece, mira, Pablo Bouza está por aquí, vamos a darle la moderación también, y aprovecho para saludarlo de paso. Pablo, ¿qué tal? ¿Estás ya disponible como para darnos un saludito, aunque empecemos con la médula? Ante casa voy, en un ratito estoy ahí. Estupendo, no te preocupes, tenemos un rato largo para hablar de síndromes medulares, así que no te faltará tiempo. Bien, si os parece, chicas, lo que podemos hacer primero es hablar de dos conceptos que a mí me parecen muy interesantes, o tres conceptos, en realidad son dos que podríamos englobar tres, que en el artículo de Hardy habla un poquito sobre ellos, pero que yo creo que son muy interesantes porque no estamos tan acostumbrados a este tipo de clínica. Hablo sobre el shock espinal, el shock neurogénico y la disreflexia autonómica. En realidad, la disreflexia autonómica o disautonomía, que se dice en español también, lo podéis encontrar como disautonomía, está muy relacionada con el shock neurogénico, con lo cual, pues bueno, podemos hacer ahí, ya os digo, como una especie de refrito. Venga, ¿a quién le apetece hablar sobre el shock espinal? Manuel, ¿tú mismo? Bueno, vale, pues empezamos un poquillo para romper el hielo. Bueno, creo que más o menos lo hablamos un poquillo, pero muy por encima en el anterior. Bueno, pues normalmente el shock medular, shock espinal, se puede encontrar también he llegado a leerlo como síndrome medular completo agudo, ¿vale? Que es un poquillo más descriptivo. Pues como su buen nombre indica, se produce en estadio agudo, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos lesiones medulares traumáticas, ¿vale? Muy frecuente lesiones medulares traumáticas o lesiones medulares que tengan una extensión bastante una extensión bastante importante. ¿Y en qué se caracteriza? Pues muy fácil, pues a nivel de la lesión y justo por debajo todo vamos a encontrar solo signos negativos, ¿vale? Todos los signos que encontremos en el shock medular en estadio agudo nos vamos a encontrar signos negativos. Pues en el caso del reclutamiento, pues nos vamos a encontrar con un déficit de reclutamiento completo en todas las modalidades, una parálisis completa. En cuanto a tonos, pues nos vamos a encontrar una atonía bastante marcada. En cuanto a reflejos, pues una reflexia marcada. En cuanto a sensibilidad, pues una anestesia completa en todas las modalidades de sensitiva. Y en cuanto a funciones más vegetativas, también vamos a encontrar una abolición completa, un déficit completo. ¿Cuánto dura más o menos este shock agudo, por así decirlo? Pues normalmente entre 24 horas y se suele prolongar, en 24 horas se suele establecer y en torno a una semana y 4 semanas se suele mantener, ¿vale? Una cosa muy curiosa y muy básica que está hablando hoy con Mode, la cocina, que obviamente en esta etapa de shock agudo, obviamente podemos valorar al paciente y podemos hacer una clínica, pero obviamente no correspondería a la ASIA real, si podemos decir entre comillas lo de real, del paciente. No podemos tomarla como una medida de referencia de esa lesión. ¿Por qué? Porque es un estado de shock, un estado de alarma que automáticamente lo primero que hace la médula es como apagarse, como entrar en un estado de shock, como su buen nombre indica, y pierde completamente toda su función y vamos a tener un déficit. Y por último, para terminar y no alargarme mucho, ¿qué pasaría si no encontramos ese shock medular en agudos? Pues normalmente es un signo de mal pronóstico, ¿vale? Si nosotros justo después de una lesión medular empezamos a ver alteraciones ya del tono muy marcadas, déficit muy marcado, o bien la lesión ha sido flojilla y no ha provocado tanta lesión y la médula no ha sufrido tanto, o si vemos grandes alteraciones del tono y grandes, normalmente siempre en neuro, cuando en agudo se ven grandes trastornos del tono y grandes, suelen ser indicadores de mal pronóstico. Estupendo, Manuel. Al final esto es la fase flácida de toda la vida. Yo solamente me gustaría aportar que esto que se ve como una especie de signo negativo a lo bestia, de pérdida de todo, del movimiento, de los reflejos,
bueno, de todos los tipos de reclutamiento en general, de todos los tipos de sensibilidad, no es más que una hiperpolarización que se produce en los centros grises de la médula espinal, ¿no? Entonces, tendemos a pensar muchas veces que la hiperpolarización lo que va a generar es un aumento de tono, un aumento de reflejo, etcétera, pero no, la hiperpolarización lo que hace es que tenemos como las membranas celulares mucho más cargadas, por así decirlo, en negativo, y entonces lo que pasa es que ningún estímulo que llega a esas neuronas es capaz de disparar potenciales de acción, ¿no? Entonces, al final, tener en cuenta que es algo que tiene que ver con momentos muy agudos y con momentos en los que distintas sustancias alteran la permeabilidad de las membranas celulares y entonces esas neuronas son incapaces de responder a los estímulos que le están llegando. Por tanto, se produce como una especie de silencio, como un apagón general por hiperpolarización neural. Esta fase flácida o esta shock neural como decía Manuel, medular espinal, también aparece en las lesiones encefálicas, ¿vale? Es, de nuevo, lo que se denominaba siempre con Brustrom en las teorías jerarquistas clásicas, la fase flácida. Y esa fase flácida es una fase en la que, aunque las lesiones medulares generalmente, salvo que afecten a la segunda motoneurona, como decíamos la semana pasada, van a dar signos positivos, durante esta primera fase de shock, lo que vamos a tener, vuelvo a repetir, son unos miembros en muñeca de trapo y la ausencia casi completa de sensibilidad. Y también los signos vegetativos que comentaba Manuel. Por tanto, ya os digo, es muy típico que asociemos esta sintomatología a las lesiones medulares, ¿no? Como que las piernas se quedan ahí flácidas de chicle, pero realmente debería ser una fase que debe pasar a un momento en el que se produzca ya pues esa activación de los reflejos, esa hipertonía, hiperreflexia y por lo menos aparezcan los reclutamientos en automático y en reflejo en lesiones completas y bueno, y también puedan aparecer reclutamientos en volitivo cuando la lesión es incompleta. No sé si Manuel quiere decir algo, que lo he visto mover el micro. Sí, una cosilla que se me acaba de ocurrir un poquillo, que acabo de caer. Obviamente en estos pacientes excesos agudos, obviamente es temporal y no marca esa evolución del paciente, por así decirlo, marca la evolución natural, pero no es tan significativo de la lesión porque encontrar todos los signos negativos. Pero es especialmente llamativo y obviamente si aplicamos un poco la lógica, pues nos sale en pacientes que tengan lesión por encima de C3, C4. ¿Por qué? Porque esa shock medular lo que va a producir es una parálisis parcial o total del diafragma y esos pacientes automáticamente van a necesitar una ventilación mecánica y una ventilación bastante asistida, por así decirlo, de forma externa. Entonces, aunque después la lesión en estadios subagudos no lleve tanta implicación de diafragma, no lleve tanta lesión de esa inervación del diafragma y en estadios subagudos pueda utilizar su diafragma para ventilar sin problema. Pero en esta fase de shock, como hemos dicho, se va a producir una fase flácida y en el caso del diafragma, pues también se podría. Estupendo, Manuel se ha puesto en mute ahí antes de terminar. Yo creo que el shock espinal queda bastante claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pues puede o abrirse el micro o levantar la manita y hacerla. Pero bueno, en cualquier momento también lo puede hacer. Bien, si os parece, pasamos al shock neurogénico, el shock neurógeno que se suele hablar, o también la disautonomía, que está muy relacionada con esto. No sé si vosotros, Mode, Cedri, Pablo, Ruiz, que también se ha incorporado ahora, habíais oído hablar de esto o lo habéis tratado, porque es verdad que es un concepto que se maneja menos, ¿no? No sé si estáis familiarizados más o menos con lo que ocurre o no. A mí en este caso sí que no tengo tanta relación con este tipo de shock que hablan más de, o no estoy yo atenta tanto en la clínica cuando hablan de que hay una alteración del sistema vegetativo. Me cuesta mucho más ver lo que el shock espinal, que sí que lo veo, lo distingo más fácilmente en clínica. Sí, yo un poquito, buenas tardes, que me acabo de incorporar, un poquito en la línea de Mode. No tampoco estoy muy familiarizado con el término y eso sí que sé más o menos cómo funciona, pero no estoy muy familiarizado. Bueno, pues realmente lo que ocurre es que
cualquier trauma agudo. Posiblemente no estéis tan familiarizados porque es algo que aparece sobre todo principalmente en agudo, muy en agudo, ¿no? Y ya está, simplemente que cualquier traumatismo, incluso algunas veces cosas que no son traumatismos, que pueden ser también inflamaciones como muy gordas, muy rápidas, principalmente en segmentos torácicos, por encima de T6 es lo clásico, porque sabéis que ahí en las astas laterales es donde se encuentran algunas de las neuronas que se ocupan de la inervación del sistema vegetativo. Lo que hacen es que provocan como que se pierda todo el tono simpático por debajo de esa lesión, como si fuera la inervación motora, ¿no? Y los signos cardinales, por así decirlo, los que son los más clásicos, son una hipotensión arterial brutal y bradicardia, es decir, el corazón tiende como a pararse. Al final es lo mismo, fijaros que es una especie como de signo negativo en lo vegetativo, para el latido cardíaco y para la tensión arterial. Igual que las piernas se quedan de muñeca de trapo, pues al final el corazón, por poner un ejemplo, pues también se queda como de trapo, ¿no? Y ya os digo, es una emergencia brutal, pues porque normalmente los médicos tendrán que hacer frente a estos signos porque son potencialmente mortales. Incluso en algunos pacientes hay que como utilizar algún método para mantener el ritmo cardíaco de forma externa, ¿no? Y son unos signos que son, ya os digo, muy graves. Las lesiones por encima de T6 a veces también van a generar como o también están muy asociadas a signos urinarios, a problemas de infecciones repetitivas e incluso a estreñimiento, ¿vale? Y todo esto ocurre al final por esa especie como de disregulación simpático-parasimpática. Entonces, ya os digo, así de forma como para resumirlo mucho, tenemos una pérdida del tono simpático, es decir, como que el tono simpático no puede generar sus acciones en las vísceras, y perdemos también la compensación parasimpática vía vagal, con lo cual tenemos esa tendencia a tener una tensión arterial completamente descompensada y esa bradicardia característica que hace que el corazón pues prácticamente baje de frecuencia. Y luego pues otros síntomas muy vegetativos, pues como pueden ser pues que el paciente se pone muy pálido, muy frío, se le pone el vello de punta, ¿vale? Incluso a veces pues tiene signos por encima de la lesión que tienen que ver también con sistema vegetativo, pues, como pueden ser alteraciones en las pupilas, sudores así muy fríos, como muy intensos. Entonces, pues al final, ya os digo, requiere de tratamiento médico vía urgencia, pues porque cualquier cosa que toque el corazón y la tensión arterial, pues imaginaros la urgencia que supone, ¿no? No sé si alguien... ¿Y este shock neurogénico va de la mano del shock espinal o no tienen por qué darse juntos? Casi siempre sí. Casi siempre se van a producir, ya os digo, en fase muy aguda y ya te digo, al final lo que tenemos es como una desconexión entre simpático-parasimpático y esa disautonomía al final pues causa esas alteraciones en la tensión arterial. El parasimpático intenta compensar la alteración en la tensión arterial bajando la tasa cardíaca y al final lo que obtenemos es hipotensión por un lado o hipertensión intensa y el corazón pues como a su rollo, totalmente parado, tendiendo a pararse, tendiendo a disminuir mucho la frecuencia y con todo el resto, el correlato este de signos pues más tipo vegetativo, pues el sudor, no me acuerdo ahora cómo se llama, el quedarse blanco así en forma culta, ¿no? Pero sí, el paciente se queda blanco como la torta a la cera, que se dice en mi pueblo, y tiene esos sudores fríos, ese vello de punta y todo lo demás. Así que, Cedric, querías decirlo tú, que seguramente Cedric se acuerda. ¿O no? ¿O quería aportar? No, que va, en realidad solo quería preguntar, porque es que por la sintomatología que has descrito, ¿es lo mismo que un síncope vasovagal? Porque es que yo como shock neurogénico no lo había escuchado, pero por cómo lo has descrito me ha recordado bastante a esto. Sí, al final no es la misma etiología, ni es la misma... por así decirlo, la causa no es la misma, porque en este caso lo que tenemos es una lesión que afecta estructuralmente a los centros medulares que se ocupan de... o sea, nosotros aquí lo que tenemos es, para que me entendáis, como una alteración en las motoneuronas vegetativas, ¿vale? O sea, como una especie de
primera motoneurona vegetativa, para que me entendáis. Entonces eso va a dar como una hiperreactividad por debajo de la lesión, es decir, un aumento de los reflejos simpáticos, por ejemplo, y luego va a hacer que se altere ese equilibrio entre en la regulación de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. En el caso de los síndromes vasovagales, pues hay muchos que no se sabe muy bien por qué se producen y no tiene por qué haber una lesión a este nivel, ¿vale? Entonces, al final, como que los signos son muy parecidos, esa sensación como de que te cae la tensión, como que te quedas muerto, ¿no? Que se te para todo, pero la causa sería lo que varía. Y en pacientes medulares, sobre todo en fase aguda, tenemos que pensar también que no solo son los síntomas motores puros, no son los síntomas sensitivos puros, sino que también estos problemas de disreflexia autonómica o disautonomía que también son importantes. Así que si os parece, no sé si hay alguna dudilla más o qué habéis pensado vosotros cuando habéis leído esto, pero podemos pasar a los síndromes espinales ya directamente, por localización. ¿Os parece? Muy bien. Pues vamos al lío. Hardy, en un intento de ser muy didáctico y que a mí me parece muy buen repaso, lo que hace es separar los síndromes espinales en como, vamos a poner, localizaciones clásicas. Entonces, empieza por el síndrome centromedular. Él le llama Central Core Syndrome, que, bueno, de cuerda central o de médula central. Al final, estos síndromes afectan como a la molla de la médula, al centro, ¿no? ¿Por dónde va? Porque fijaros que en el seminario pasado nos hablamos que la médula tiene también su líquido cefalorraquídeo por ahí circulando y que en medio de la médula hay un tubito, por eso cuando tú cortas los trocitos de chorizo de la médula hay como un agujerito en medio, ¿no? Un circulito. Pues por ese canal ependimario va el líquido cefalorraquídeo. Bien, pues las alteraciones o los síndromes centromedulares están alrededor, por ahí, por esa zona. Es decir, no atacan a la médula desde fuera, no como ni desde adelante ni desde atrás, sino que como que generan alteraciones en el centro de la médula, ¿vale? Como si fuera una fruta, pues donde tiene el hueso, para que entendáis. Estos síndromes yo la gran mayoría de las veces los he visto asociados a dos causas principales. Una, caídas con hiperextensión del cuello, es decir, extensiones de cuello como muy gordas, unas extensiones muy forzadas, normalmente dan lugar a síndromes centromedulares cervicales. Y luego también lo he visto mucho en siringomielia. No sé si manejáis la siringomielia, si habéis tenido algún caso y sabéis un poco de qué va. Yo lo que tengo entendido que es como una acumulación de líquido dentro de la médula, ya no sé, o como un quiste también, no sé si llega a ser acumulación de líquido cefalorraquídeo o es alguna extravasación de algún tejido, algo que se forma ahí. Efectivamente, la siringomielia al final suele ser pues que se forma como una especie de quiste de líquido cefalorraquídeo, normalmente de líquido cefalorraquídeo, pero el siringe, la syrinx que se llama, puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser líquido cefalorraquídeo, puede ser cualquier otra sustancia o cualquier otra estructura que al final crece como alrededor del centro de la médula y entonces pues va comprimiendo, no tiene por qué ser maligno, pero puede ir comprimiendo las zonas centrales de la médula. Entonces esos son las dos grandes cuadros que yo he visto con síndromes centrales en la médula. Si os parece, vamos a resumir el síndrome centromedular porque tiene unas características que a mí me parecen muy curiosas. Primero, que lo que vamos a tener es esa falta de fuerza o de reclutamiento volitivo está distribuido de forma que en los miembros superiores la alteración es más distal que proximal. Es decir, las manos están peor que el codo y los codos peor que los hombros, ¿vale? Entonces hay más paresia en las manos. Eso es muy curioso. Y en general la distribución es mayor en miembros superiores que en miembros inferiores, ¿vale? Eso es por la distribución estructural de los tractos que pasan por el centro de la médula a nivel cervical. Los que más se afectan son principalmente miembros superiores a nivel distal más que proximal y miembros superiores más afectados que los miembros inferiores. Aparte, algunas veces también pueden aparecer algunas alteraciones relacionadas también con el vegetativo, pues como puede ser problemas en la vejiga, puede aparecer priapismo, es decir,
cosillas así también de corte disautonómico. Dime, Manuel. No, un poco era pues para ayudarte un poquillo y complementarte un poco y que no fuera un monólogo. Sí, yo creo que un poco el síndrome centromedular, una de las particularidades que tiene y lo que hace que tenga esa clínica tan rara, por así decirlo, dentro de lesiones medulares, que estén peor esos miembros superiores que los miembros inferiores, tenga mayor afectación de miembros superiores. Obviamente, si te vas a la neuroanatomía estructural, pues tiene toda la lógica, ya que la sustancia gris rodea ese conducto ependimario, la sustancia blanca se encontraría más exterior. Y claro, tenemos un síndrome que principalmente la lesión se produce desde dentro de la médula hacia afuera. Son esas lesiones compresivas, desde dentro del conducto ependimario hacia afuera, mientras que normalmente estamos acostumbrados a ver lesiones que son desde fuera hacia adentro, pues normalmente traumatismo, normalmente hemorragias, normalmente lesiones que afectan a la médula desde fuera, desde las partes más de sustancia blanca hacia el interior, y en esta tenemos esa clínica un poco peculiar porque la afectación es desde dentro, desde el conducto ependimario, con mayor afectación de ese núcleo de sustancia gris, y queda esa clínica tan curiosa de mayor afectación de miembros superiores con predominio distal, como bien has comentado. Pues sí, y además otra característica que a mí me parece muy chula del síndrome centromedular es que la pérdida de sensibilidad es principalmente para dolor y temperatura, por tanto tiene como un corte más espinotalámico, si os acordáis del episodio anterior, y además principalmente se localiza como en el tronco superior y los brazos, en la parte como proximal de los brazos. Entonces, a mí siempre, lo he leído en los libros así, parece como si el paciente llevase puesta una capa, ¿no? Como una capa así alta, como esto que llevan los tunos, pues una cosa así. Es como que tú observas que las alteraciones de sensibilidad al dolor y a la temperatura principalmente, aunque se pueden ver alteradas también otros tipos de sensibilidad, tienen ese patrón de localización. Es un patrón de localización muy parecido como a la parte de arriba de una capa de un tuno, ¿no? Están peores los brazos y como el escote, los hombros y hasta más o menos las tetillas o por ahí, ¿vale? Entonces es un patrón muy característico. Y sin embargo, el nivel sacro y los miembros inferiores suelen estar limpios, es decir, suelen tener la sensibilidad perfectamente mantenida, ¿no? Entonces yo creo que es muy curioso este síndrome, tanto en lo motor como en lo sensitivo. No sé qué os parece. Si queréis aportar algo más y si no pasamos al síndrome anterior. Sí, bueno, yo nada más que un pequeño apunte que creo que lo hemos dado por hecho, pero que obviamente es importante. Estamos hablando de afectaciones de miembros superiores porque estos síndromes se producen principalmente a nivel cervical. Obviamente un síndrome centromedular, que yo personalmente no he visto ninguno, que fuera dorsal y fuera lumbar, pues no cabría esa tan afectación de miembros superiores. Pero como estos síndromes suelen afectar prioritariamente a nivel cervical, un poco por esas características que tiene el cuello, y como comenta Juan, ese mecanismo etiológico de la hiperextensión cervical muy frecuente, pues en zambullidas y choques con la cabeza en el fondo de una piscina o de un mar, pues suelen ser bastante típicas, o caídas con esa hiperextensión. Muy bien, pues si queréis dejamos el centro medular y nos vamos hacia adelante, al síndrome medular anterior. Este es muy fácil, si os sabéis la neuroanatomía que estuvimos trabajando en el capítulo anterior, si no podéis escucharos el podcast, pues bueno, lo que vamos a tener es debilidad muscular, signos de primera y segunda motoneurona de la lesión hacia abajo, porque ya dijimos que la sustancia gris anterior era la que contenía las motoneuronas, y luego vamos a tener la pérdida del dolor y la temperatura por debajo del nivel de la lesión, mientras que la propioceptiva y la vibratoria está mucho más mantenida porque sabéis que esas corren por las columnas dorsales de la médula. Entonces, por tanto, básicamente, si tuviéramos que resumir mucho el síndrome anterior o de cordones anteriores, sería un síndrome que se caracteriza por el déficit motor y el déficit sensitivo para temperatura, dolor y como es tacto más gordo, más grueso que decíamos en el episodio anterior. Y bueno, lo único que este tipo de síndromes pues están descritos de forma clásica en infartos de la arteria medular anterior, pero bueno, yo la verdad que lo he visto puros muy poco, no me he encontrado nunca un síndrome medular anterior puro,
y yo creo que son una curiosidad clínica, que no sé si alguno habéis tenido algún caso o apetece comentar algo, porque ya digo que en mi caso no he trabajado nunca con un síndrome de cordones anteriores puro. Sí, un poco ese es el mecanismo etiológico por antonomasia del síndrome de cordones, del síndrome de medular anterior, perdón, que comenta pues un síndrome bilateral por el infarto de la arteria espinal anterior, que como dijimos solo es una y por tanto la clínica va a ser bilateral, tanto en las dos hemisecciones de la médula. Y yo buscando un poquillo sobre el tema y a ver qué opina Juan o el resto de compañeros, he visto otros mecanismos etiológicos que personalmente o por desconocimiento o por falta de clínica a lo mejor no los termino yo de ver. También comentaba un poco que el síndrome medular anterior es característico de lesiones compresivas de hernias de disco. Obviamente yo entiendo que una lesión compresiva de hernia de disco va a dar clínica predominantemente la parte anterior de la médula, pero yo personalmente no sé si habéis visto lesiones medulares de este calibre por una compresión de hernia de disco. Y después otro mecanismo etiológico que lo desconocía completamente, que me parece muy interesante, comentan de secuelas de radioterapia. No sé si alguno habéis... ¿Secuelas de qué, Manuel? Que no te he escuchado, perdona. Radioterapia, perdón. Bueno, sí, me imagino que entra dentro de lo posible. Ya te digo, yo en mi experiencia profesional no he visto este tipo de síndrome, porque también en cuenta que, aparte, por localización, esto tiene que estar por encima tiene que ser torácico, ¿no? Tiene que ser por encima de L1 o así, porque ya en cuanto tiramos de L1 para abajo, como que es más difícil generar este tipo de síndromes, pues porque ya a niveles inferiores tenemos la cola de caballo y el cono medular que se va estrechando y todo el rollo. Entonces, es verdad que, bueno, si se produjera alguna salida del disco intervertebral, pues podría generar este tipo de clínica, pero claro, yo la mayor parte de las hernias que me he encontrado así gordas, pues son hernias bastante bajas, son lumbosacras, entonces ahí ya la clínica que siempre he visto es una clínica más, pues eso, una clínica de síndrome de cola de caballo o síndrome de cono medular, mucho más que síndrome de cordones anteriores. Entonces, yo la verdad que con este fenotipo, por así decirlo, la verdad que no tengo ninguna experiencia. Y en cuanto a lo de la radioterapia, pues me imagino que entrará dentro de lo posible, ahí soy un total desconocedor, pero si se radia por ahí y se genera algún tipo de lesión, pues al final tendrás la clínica de la zona anterior de la médula. Pero ya os digo, yo personalmente no me meto mucho porque esto no lo he visto en clínica. Así que si queréis, pasamos a otro que sí se ve mucho, que es justo al revés, o en el otro extremo, ¿no? El síndrome de cordones posteriores. El de cordones posteriores sí se ve mucho en clínica, sí es algo que vamos, personalmente yo me lo he encontrado con relativa frecuencia, y aquí lo que tenemos es por la afectación de una de las columnas dorsales o las dos, ¿vale? Hardy habla que el caso prototípico es el déficit de vitamina B12. Yo no lo he visto tanto ahí. No, yo es verdad que he tenido otras etiologías en los pacientes que he visto. Pero bueno, lo que sí describe muy bien el autor es, me imagino que a lo mejor es que, bueno, ya sabéis que la vitamina B12 pues está muy relacionada con la ingesta crónica de alcohol y todo ese tipo de cosas. Me imagino que en cada país pues habrá un poco una etiología distinta dependiendo de otros factores, ¿no? Más culturales y bueno, ya más epidemiológicos. Pero ya os digo, lo que sí describe el autor muy bien es esa ataxia sensitiva o sensorial de la que hablábamos en el episodio anterior. Y pues lo que vamos a tener principalmente son déficits propioceptivos, tanto en explícito como en implícito, y va a haber una disminución muy bruta de la percepción de la vibración por debajo de la lesión. Que eso, si examinamos con un diapasón, pues la verdad que es muy llamativo que el paciente mantiene formas de sensibilidad al pinchazo, por ejemplo, formas de sensibilidad como al calor y al frío, temperatura está más o menos preservada, y sin embargo la localización, la discriminación, la propiocepción y todo este tipo de cosas que son como más rápidas y que iban por las vías dorsales se pierden. Entonces,
el autor también nombra que si la etiología relacionada es un déficit de vitamina B12, pues podemos tener otra clínica que va acompañando, pero eso no es que acompañe a los cordones posteriores, sino que lo que acompaña es al déficit de vitamina 12. Por ejemplo, la neuropatía periférica, pues ya está, porque la vitamina B12 también es necesaria para los nervios. Déficits cognitivos, pues porque hay cuadros cognitivos brutales que aparecen por déficit de vitamina B12, que quizás podamos tratar también en alguna sala aquí alguna semana, que son muy interesantes, ¿no? Y bueno, hay ciertos tipos de anemia como la megaloblástica que también están relacionados con déficit de B12. Pero bueno, eso el autor lo mete ahí, pero realmente no es, se relaciona con el síndrome de cordón posterior por la relación que tiene con esa etiología de déficit de B12 que él comentaba. Así que ya está, esto sí se ve mucho y aquí lo que tenemos es pues un paciente que, aunque el reclutamiento se mantiene para todas las modalidades, nos encontramos pues con un problema de coordinación tanto intramuscular como intermuscular, con un enlentecimiento de las reacciones automáticas, con unos reflejos que van como con retardo y con una especie de incluso métrica alterada, pero no de forma primaria ni de forma cerebelosa, sino por déficit de aferencia propioceptiva en automático. Principalmente importante en miembros inferiores, y aparte de eso también tenéis que tener en cuenta que estos pacientes, un signo que es clásico es que necesitan de control visual constante, son muy dependientes de control visual y siempre que miran lo que están haciendo mejora bastante la ejecución. Por tanto, el síndrome de cordones posteriores, ya os digo, que es un clásico. Son pacientes que tienen problemas para mantener el bloqueo de rodilla, que cuando los mantienes de pie y están haciendo una doble tarea con miembros superiores, ves que empiezan como a desbloquear la rodilla, pero no terminan de caerse, sino que están como vibrando constantemente, como que les falta ese ajuste para poder mantener estables las articulaciones en miembros inferiores. Suelen hacer también básculas alternantes en las caderas, la pelvis, ya os digo, tiene una estabilidad lateral también característica. Y ya os digo, son signos relacionados con disminución de la aferencia, no con déficit de reclutamiento, porque cuando tú les pides que te peguen un pisotón o que te empujen o que te den una patada en la boca, pues lo pueden hacer perfectamente porque no hay ningún déficit motor. Sin embargo, cuando necesitan ajustar ese movimiento a la aferencia sensitiva, pues ahí fallan estrepitosamente porque tenemos esta alteración de las vías ascendentes posteriores, que son las que se relacionan con tacto, propiocepción y vibración. Bien, pues no sé si queréis aportar algo. Muy relacionado también con las neuropatías periféricas, así que suelen aparecer juntos. Y tiene una clínica bastante parecida. Sí, yo lo que había leído un poquillo sobre eso, Juan, es que estaba muy asociado a enfermedades demelinizantes, pues ya sea, como bien has visto, has hablado de carenciales, en el caso de tóxico o en el caso de lesiones degenerativas, hereditarias o no hereditarias, desmelinizantes. Yo sí hacerte un apunte que lo había leído yo. La verdad es que los síndromes de medulares posteriores pues los tenía también muy asociados, como bien comentas tú, a clínicas puras sensitivas de cordones posteriores. Pero bueno, sí es verdad que los autores que yo he consultado un poco comentan que en algunos casos, me imagino que eso pues podríamos salir de, como en neuro no hay nada puro, pues si nos vamos un poquillo fuera de cordones posteriores, también tenemos que tener en cuenta que los cordones posteriores tienen al haz corticoespinal lateral bastante cercano, que dijimos que era bastante posterior, que esa disociación de lo anterior y lo posterior de la médula teníamos que romperla un poco en cuanto a sustancia blanca. Pues ese haz corticoespinal lateral es bastante posterior y por lo que tengo leído, algunos autores meten que en algunos de estos síndromes pueden haber alguna afectación motora. En el caso que se afectara, ya no estaríamos hablando de cordones posteriores puros. Y también mencionan un poco pues de síndrome de signos vegetativos. Obviamente, igual que hay sustancia blanca de motora y sensitiva, hay sustancia blanca vegetativa que también van bastante cercanas a esos cordones posteriores. Entonces, simplemente como apuntes, pero yo, como te comento, la clínica también lo he visto muy, como tú comentas, una clínica muy marcada por esa modalidad sensitiva afectada. Sí, yo lo había visto también, por eso creo que hay autores que recomiendan la diferenciación entre el síndrome de cordones posteriores, que sería el puramente sensitivo, tanto en lo motor, en la sensibilidad que tiene que ver con lo motor,
como en lo vegetativo, y al otro lo llaman síndrome medular posterior. Entonces hacen como esa diferenciación, porque es verdad que desde posterior, conforme posterior se va hacia el lateral, pues nos podemos cargar algunas de las vías descendentes también y generar clínica. Incluso he visto por ahí clínica de tono por afectación de algunas de las vías posteriores extrapiramidales. Pero bueno, ya te digo, yo lo que más he visto en clínica siempre ha sido el síndrome clásico de cordones posteriores. Muy bien, pues pasamos de síndrome y nos vamos al maravilloso Brown-Séquard, que es el síndrome de hemimedular, el síndrome de hemisección medular, que es gracioso, entre comillas, ¿no? Si se puede llamar gracioso esto, que no se debería llamar, porque tiene una clínica muy característica. Al final, lo que tenemos es como daño en media médula, como si fuese una hemimédula, ¿no? Y lo que nos vamos a encontrar es debilidad de signos típicos de motoneurona superior. Podemos tener aumento de tono, podemos tener, es decir, todos los signos de desconexión de la motoneurona superior en como un miembro inferior, es decir, de la lesión hacia abajo, como es la mitad, pues ha afectado a los músculos de ese lado del cuerpo que están por debajo de esa lesión, ¿vale? A veces también se afecta un poco la propioceptiva de ese lado, pero principalmente la afectación es más como anterolateral. Por tanto, tenemos la pérdida de fuerza de un miembro inferior, imaginaros, de la pierna derecha, y luego lo que tenemos es la pérdida de la temperatura y del dolor en el miembro inferior contrario. Es decir, tenemos, por un lado, clínica motora en hemicuerpo ipsilateral, en el hemicuerpo del lado de la lesión, y tenemos clínica espinotalámica, clínica de temperatura y dolor en el lado contrario. Entonces es verdad que esto es como muy loco cuando haces la evaluación, porque claro, el paciente tiene signos sensitivos en un hemicuerpo y signos motores en el otro hemicuerpo. Es verdad que siempre se habla, como ya sabéis, cuando se produce la decusación de la vía espinotalámica, como se produce un ascenso un poquito, 2 o 3 niveles medulares antes del cruce. Entonces puede aparecer ahí en el mismo hemicuerpo también alguna pequeña alteración sensitiva igual que la que hay en el hemicuerpo contrario. Pero ya os digo, resumiendo mucho, lo que vais a tener es signos motores y homolaterales, signos del mismo lado, en lo motor, y signos contrarios en la sensibilidad, principalmente para dolor y temperatura. Y de haber signos propioceptivos táctiles y en vibración, estarían en el mismo hemicuerpo también, porque sabéis que los cordones posteriores suben antes de decusarse, ¿vale? Entonces fijaros qué distribución tan curiosa tiene la hemisección medular, ¿no? Y bueno, aquí fue cuando estuvimos hablando Manuel y yo en el episodio pasado de los navajazos, de las caídas con una lateralización brutal que producen compresión en una hemimédula, en fin, este tipo de cosas. Pero es verdad que el Brown-Séquard es un cuadro que a mí me llama mucho la atención por la distribución tan curiosa que tiene de signos. No sé si habéis visto alguno alguna vez o estáis por ahí. Bueno, yo ya comenté mi experiencia con el síndrome de Brown-Séquard a diferentes niveles y alterado, tenía clínica, tenía navajazos, por así decirlo, en las dos hemimédulas. Así que creo que yo mi experiencia con el Brown-Séquard no fue tan pura. Sí, yo creo que, como bien comentamos en el otro capítulo, es el paciente tipo de un examen de médula, por si hay algún alumno que nos está escuchando. Es el paciente típico para aprenderte las decusaciones. Y al final, como bien has comentado, pues tenemos que la espinotalámica decusa más a niveles medulares y el resto, por así decirlo, los cordones posteriores, grácil y cuneiforme, y las vías la córtico-espinal lateral, que es la que mayor parte lleva ese reclutamiento volitivo, decusa también a nivel vulvar. Entonces, eso es lo que nos da la clínica homolateral para las que decusan a nivel vulvar y contralateral para las que usan el propio nivel medular. Así que nada, si hay por ahí alumnos que veo poquillos, pero bueno, me imagino que como alumnos se escucharán todos este podcast, se lo estudiarán. Están estudiando biomecánica para el sábado, Manuel. A ver si le vamos a preguntar al Brown-Séquard para biomecánica. Pues mira, lo estoy pensando porque se presta bastante un Brown-Séquard para biomecánica. Ya, en plan, sí. Pues ahora que lo has dicho, venga, les va a caer algo de Brown-Séquard adaptado, aplicado a biomecánica por no venir y ponerse a estudiar. Mira, el Pablo se está riendo. Pablo, cuéntame.
Sí, no, ahora estarán hipertensos, ¿sabes? Aparte, y el tema propio, hay que estudiar un poco más en médula. Pero solo se lo vamos a contar a Ana, que está ahí. Ana sí se lo vamos a contar, a los demás no. Bien, Laura también está. Laura está por ahí, a ver, no la veo. Ah, sí, también está. Mira, pues Ana y Laura van a ser los únicos. Laura Ruiz. Van a ser los únicos que vamos a contar. Bien, pues nos quedaría ya lo más bajo, que sería el síndrome del cono medular y la cola de caballo. Al final son muy parecidos. En el caso de la cola de caballo, pues lo que vamos a tener es alteración de la fuerza muscular y del reclutamiento, de todos los tipos de reclutamiento, más en distal que en proximal, en miembros inferiores. Entonces lo que nos podemos encontrar muchas veces es que directamente tengamos, por ejemplo, una pérdida completa de los reflejos en tobillo y, sin embargo, los de rodilla sí estén presentes, ¿no? Entonces, como al ser ya cola de caballo, pues dependiendo del nivel en el que nos encontremos, pues podemos traer la musculatura más afectada siempre hacia distal. Siempre nos vamos a encontrar tanto reflejos como reclutamiento automático y volitivo más afectado hacia el pie. Y nos vamos a encontrar, pues eso, pies muy caídos, pies muy tendentes a un equino plano, a una marcha de plantígrado, y la rodilla y la musculatura proximal pueden estar bastante mejor. Y luego también es característico de la cola de caballo el problema de los esfínteres, ¿vale? Entonces, pues tenemos muchísimas alteraciones en el control de esfínteres, tanto en el anal como en todo, y es muchas veces lo primero que relata el paciente. Por tanto, hay que estar muy pendientes de este tipo de sintomatología, pues porque a menudo es lo primero que el usuario nota antes incluso de la fenomenología más de corte motor, ¿no? Y en el caso del cono medular, pues porque está un poquito más arriba, pero volvemos a lo mismo, es un síndrome que se caracteriza también por como signos mezcladillos de primera y segunda motoneurona en las dos piernas, que suele acompañarse de dolor de espalda y que volvemos a lo mismo, siempre hay más signos en distal que en proximal. Pero aquí ya, por ejemplo, los reflejos de la rodilla, pues como estamos un poquito más arriba, ya si están tocados, pueden ser más débiles, puede haber una hiporreflexia en la rodilla, puede haber una reflexia en el tobillo y luego, pues bueno, tenemos como la sensación esta de las piernas hinchadas, dormidas, problemas ya de la esfera sexual, problemas ya de vejiga, en fin, pues un correlato como más gordo que en el caso de la cola de caballo. Que ya os digo, la cola de caballo se caracteriza principalmente por signos negativos, que esto es también típico de examen, porque se pregunta, en una síndrome de cola de caballo, al final, ¿cuáles son las sintomatologías más frecuentes? Y es cierto que es una lesión medular, entre comillas, pero ya es una lesión de segunda motoneurona, con lo cual los signos clásicos característicos del síndrome de cola de caballo son signos negativos. Cuidado con esto, porque ya sabéis que la médula se ha acabado más arriba y que ya aquí no hay motoneuronas, con lo cual ya lo que estamos alterando son las proyecciones de esas motoneuronas medulares hacia los plexos, hacia el plexo lumbosacro principalmente. Entonces, aunque todavía estamos dentro del canal medular, ya ahí no hay motoneuronas volando. Las motoneuronas se quedaron en el cono medular, más arriba. Con lo cual, claro, en la cola de caballo lo que tenemos ya es sintomatología de segunda motoneurona, muy parecido a el corte periférico, ¿vale? Lo que pasa es que la distribución es distinta si fuera una lesión periférica, pero cuidado con esto, que suele ser uno de los fallos más frecuentes que tenemos en los exámenes cuando hablamos de médula. Así que no sé si tenéis algo que aportar, porque terminamos con esto, la distribución de los grandes síndromes. Me gustaría muy brevemente incorporar un síndrome que no comenta Hardy, y sí es verdad que yo lo he leído en el Farra y me parece bastante interesante, que él lo denomina síndromes motores puros. Los síndromes motores puros hacen mucha referencia a esas enfermedades que afectan de forma predominante a la motoneurona. Tanto en adultos como en niños. En niños tenemos un caso bastante significativo, que es la AME, la atrofia medular espinal, que afecta de forma predominante a esa motoneurona. Y en adultos, pues bueno, tenemos que ir a algún signo clásico, alguna enfermedad clásica, podemos hablar de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, aunque, como bien sabemos,
La esclerosis lateral amiotrófica pues afecta tanto como a primera como a segunda. Pero son unos síndromes que a nivel medular afectan de forma prioritaria, de forma prácticamente en solitario a esas actas anteriores medulares donde se encuentran las motoneuronas y por tanto la clínica, como bien os podéis imaginar, pues da una clínica de afectación de déficit de reclutamiento, de alteraciones del tono, que pueden dar signos positivos en el caso que haya afectaciones de motoneurona superior, pero normalmente los signos se van a caracterizar por signos negativos, por hiporreflexia, hipotonía, déficit de reclutamiento, etc, etc, etc. Y obviamente, como afecta sobre todo a las actas anteriores, no vamos a tener tanta afectación o prácticamente una afectación nula de sensibilidad. Pues sí, estas son las enfermedades matamotoneuronas que tanto miedo dan cuando observa alteraciones en el reclutamiento con sensibilidad mantenida y sobre todo cuando sigue una progresión que se inicia en miembros superiores a nivel distal, en intrínseca de la mano y va progresando hacia arriba. Entonces esos signos pues siempre nos mosquean mucho pues porque al final son enfermedades matamotoneuronas. Se carga a las motoneuronas, con lo cual pues ya está. Tenemos signos negativos a trochimoche distribuidos y al final pues son motoneuronas o muriendo o suicidándose por distintos motivos, pues con las implicaciones que os podéis imaginar ya no solo en la musculatura esquelética sino también en diafragma, en fin, son pues entidades ya que son pues muy devastadoras. Yo creo que Hardy se centra mucho en traumas, ya lo comentábamos el otro día, y por eso a lo largo de todo el artículo, que es una de las críticas que le podíamos hacer, pero bueno, no es tampoco crítica, al final se centra mucho en trauma y por eso habla mucho sobre todo de desconexión y principalmente a lo largo de todo el trabajo lo que predomina más es los signos de primera motoneurona y la etiología traumática. Entonces me imagino que por eso se salta un poco estas enfermedades de motoneurona que comenta Manuel, pues porque normalmente no aparecen por ningún tipo de traumatismo, sino que son ya enfermedades genéticas que, ya os digo, que lo que hacen es pues cargarse las motoneuronas medulares y que son pues enfermedades terribles en ese sentido porque son muy selectivas y por ejemplo en el caso del AME pues provocan el suicidio de las motoneuronas del acta anterior y la parálisis progresiva de corte periférico en segunda motoneurona pues a lo bestia. Así que yo creo que por eso Hardy no las mete porque está muy centraico, como decíamos en el episodio anterior, en trauma y en lesiones de desconexión. Bien, pues con esto terminamos el Hardy. Si os parece, nos metemos con el artículo de Fouad de Neuroanatomical Functional Paradox in Spinal Cord Injury, que creo que, está publicado en Perspectives el año pasado y que es muy interesante. Sobre todo Pablo Bouza dijo que le había resultado muy interesante, a Manuel también le gustó, Yolanda está por ahí también ahora que se incorpora. Buenas tardes, Yolanda, en cualquier momento puedes intervenir. Hola, buenas. Y vamos a hacer un repaso. Yo creo que este artículo, lo comentaba con algunos de los compañeros, promete más de lo que luego ofrece. No lo sé, porque es verdad que habla de conceptos que son interesantes, pero que al final, luego en la aplicación clínica de lo que propone, pues creo que es menos práctico que el otro que hemos visto, ¿no? Que es como el ABC de la localización neuroanatómica. Entonces tenemos un poco el contraste del Hardy en el que se une localización y clínica, y ahora el contraste de este artículo en el que hablamos de una paradoja clínica, radiológica o neuroanatómico, funcional, en fin, ahora hablamos un poco de los nombres que esto toma a lo largo de nuestra labor clínica. Entonces, si os parece, lo primero que quiero hacer es como una ronda rápida para que me presentéis el artículo, para que me digáis qué os ha parecido y qué conceptos creéis que son interesantes o que podéis entresacar. Y si os parece, pues os pido un poco que defináis qué significa la paradoja clínico-radiológica o neuroanatómico-funcional o la estructura-función, es decir, qué significa esto así en palabras como para que se enteren nuestros padres. Venga, empezad quien queráis, si alguien quiere. ¿Quiere alguien? Manuel, bueno, mira, hoy Manuel está de Pimpinela. A mí, yo a mí yo ya te comenté que me gustó. Sí es verdad que estoy completamente de acuerdo que lo podíamos dar al premio, parecía que sí, como prometía mucho, pero al final sí es verdad que algunos de los conceptos cuando los dice, los lees, tú dices, uy, qué interesante, qué chulo, y cuando los dices en voz alta dices, ya claro,
Sí, tiene toda la lógica del mundo. Al final son conceptos como un poco lógicos. Bueno, pues si queréis vamos empezando un poco con el artículo, con esa paradoja neuroanatómica función. ¿Y qué es lo que dice la paradoja? Pues la paradoja básicamente lo que dice es que nosotros con datos simplemente anatómicos, simplemente radiológicos, no podemos extrapolar la función que va a tener el paciente. Es decir, que pacientes que tengan una lesión más o menos similar te pueden presentar niveles funcionales bastante dispares. Eso realmente yo creo que casi todos los que trabajamos en clínica y hemos visto algunas lesiones medulares, pues lo tenemos bastante claro, que al final cada paciente y cada sistema, una cosa es la lesión y otra cosa es la respuesta del sistema y cómo el sistema se adapta y cómo el sistema va sacando sus estrategias funcionales y va presentando una función u otra. Entonces yo creo que presenta un concepto muy sistémico, como no se puede solo basarnos en datos estructurales, tenemos que ver un poco, creo que abre un poco eso, el funcionamiento y la importancia de la conectividad funcional de las estructuras. Entonces yo creo que por eso a mí me ha gustado bastante, porque tiene ese ramalacillo, aunque sí es verdad que los conceptos que comenta son bastante interesantes, pero son un poco lógicos cuando lo razonas un poco. Sí, resumiendo mucho, la paradoja que propone es lo que yo en clínica siempre he entendido como el problema clínico radiológico. Pacientes con el mismo tamaño de lesión tienen clínicas totalmente distintas. Vale, pues sí, es cierto. Al final, yo creo que el artículo enfatiza mucho en el tamaño de la lesión también. Porque fijaros que esta paradoja anatómico-funcional él la plantea se plantea desde el punto de vista desde el tamaño principalmente, porque luego dentro del artículo sí dice que hay zonas de alta representatividad, que son las zonas elocuentes, la médula, que se traducen como eloquent, que realmente yo creo que eso no se debería traducir así. Son las zonas de alta representatividad de toda la vida, tanto en encéfalo como en médula, que cuando la lesión asienta en esas zonas de alta representatividad, ya os digo, la Functionally Eloquent Spinal Cord, que él llama, que es como, si fuéramos literales, sería como la médula funcionalmente elocuente, que al final se reduce a eso, son zonas de alta representatividad. Pues fijaros que en el mismo artículo dice que cuando la lesión asienta en zonas de alta representatividad, la clínica es peor que cuando asienta en zonas que no son de alta representatividad. Por lo tanto, sí le está dando importancia a la localización de la lesión. Lo que pasa es que lo que plantean los autores aquí es un juego principalmente con el tamaño y con la disposición de la lesión. Entonces, lo que vienen a decir es que porque la lesión sea grande no tiene por qué generar más clínica que una lesión pequeña, porque el tamaño no es tan importante, sino que, y ya introduzco estos términos, ¿no? El eloquent del que hablan ellos, hay zonas medulares que cuando se afectan dan una clínica peor que cuando se afectan otras zonas medulares, ¿vale? Entonces, para mí ese sería el planteamiento general del trabajo. Es, a mismo tamaño no tenemos por qué tener misma clínica. Y luego cuando habla de la localización, habla de localización de una forma como muy gruesa. Muy gruesa. Entonces, claro, lo que te habla es de una lesión completa T2, una lesión no sé qué, pero son localizaciones muy grandes, con lo cual es evidente que si tú utilizas una localización tan a lo bestia, claro, estamos hablando de, es como cuando te encuentras en un artículo que la lesión hemisférica derecha no correlaciona con la gravedad de la espasticidad. Hay lesiones hemisféricas derechas más grandes con menos espasticidad que lesiones hemisféricas derechas más pequeñas. Y tú dices, claro, chiquillo, pero porque me estás cogiendo, me estás metiendo en el mismo saco todo el hemisferio derecho. Con lo cual, claro, ahí el tamaño importa, pero es que si tú tienes una lesión muy gorda, muy grande en el occipital, el tono muscular no se va a tocar. Mientras que si tú tienes una lesión más pequeñita, pero está localizada en una suplementaria o en una premotora, el tono sí se va a tocar. Y las dos lesiones son hemisféricas derechas, ¿me entendéis? Entonces, decir que la localización lesional es flexible en cuanto a clínica, eso lo observamos todos los días en nuestra práctica, pero también es cierto que eso está muy relacionado con el hecho de que nuestras formas de investigar la localización
todavía son muy, muy groseras. Nosotros miramos al sistema nervioso casi como los astronautas miran al planeta Tierra, ¿no? Y dicen, hombre, pues que, claro, tú señalas así con el dedo y dices, si es que la lesión esté por aquí no siempre supone no sé cuánto ya, pero es que el por aquí a lo mejor es muy grande. Entonces, conforme se vaya profundizando en nuevas formas de neuroimagen, tractografía, resonancias funcionales y nuevas vías de estudio de la médula, yo creo que podremos ser más finos a la hora de relacionar estructura y función. Pero vaya, yo creo que el planteamiento general del trabajo es ese. No sé qué os parece. Sí, yo creo que también un poco caen en ese juego un poco de lesión grande, lesión pequeña, lesión representativa, lesión no representativa. Pero también es verdad que aplicando un poquillo la lógica, hay más probabilidades que en una lesión de mayor tamaño se afecten más zonas de mayor representatividad. Al final simplemente por una cuestión de proporción. Entonces, pues sí, como muy bien comentado, obviamente no es lo mismo una lesión justo en actas anteriores de la médula que una lesión más, pues como hemos comentado, en cordones posteriores. Obviamente la funcionalidad de un paciente y otro va a variar muchísimo. Claro, al final fíjate que ahora le doy a Pablo la palabra, cuando habla un poco de la relación lineal que existe entre la lesión anatómica en cuanto a severidad y como los signos que genera, fijaros que la curva sigue como una especie de Z, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos claro es que las lesiones que son muy pequeñas tienen una recuperación funcional casi completa. Y las lesiones que son muy gordas, pues tienen una recuperación funcional prácticamente nula. Vale, y claro, ahí el problema lo tenemos con lo que hay entre el 0 y el 50 y entre el 50 y el 100. Porque tenemos claro el 0 y el 100. Entonces, claro, entre el 0 y el 50 hay como una línea muy plana que va bajando poco a poco, que es como, bueno, conforme la lesión es más gorda, pues la discapacidad también aumenta. Pero claro, hay un porcentaje ahí muy alto en el que tamaños de lesión desde un 10 a un 40 no tienen por qué generar mucha clínica de forma directa. No, un 40% no genera 4 veces más que un 10. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Claro, pero porque volvemos a lo mismo. Hay zonas que son más graves cuando se afectan y hay otras zonas que cuando se afectan pues no generan tanta clínica. Y en el 50% más o menos se produce una caída a golpe, que es como ese rabito de en medio de la Z, en el que claro, ahí ya sí, al aumentar entre el 40 y el 50%, cae mucho y se produce una pérdida brutal de la función. Pero después de esa pérdida brutal de la función volvemos a tener como mucho porcentaje de lesión en el que ya hay bastante pérdida funcional, en la que la recuperación funcional es muy baja, pero volvemos a lo mismo, porque desde el 55 hasta el 80, pues ahí hay una gran variabilidad, porque luego cuando estamos llegando al 100%, vuelve a caer la recuperación funcional al 0, vuelve a decir, no, lesiones muy gordas, realmente no recuperan nada. Por tanto, lo que tenemos es como ese juego un poco en cuanto al tamaño lesional y la localización. Y como bien decía Manuel, una cosa que se obvia en el artículo, que yo creo que es interesante, es que al final las comparaciones se establecen entre lesiones más grandes que no tocan áreas de alta representatividad y lesiones pequeñas que sí tocan áreas de alta representatividad. Por eso se dice que las lesiones pequeñas pueden producir más clínica que las grandes. Pero, como bien dice Manuel, ahí hay un poco algo que plantearse porque cuando la lesión es más grande es más fácil que toque áreas de alta representatividad. Por lo tanto, ¿el tamaño lo es todo? No. La localización, lo que te llevas con la lesión también es interesante, pero sí es importante el tamaño de una lesión medular, evidentemente, y no creo que los autores pretendan en ningún momento decir que el tamaño de una lesión medular no es importante. Lo que están diciendo es que no solo el tamaño es lo importante, ¿no? No sé si Pablo, que estaba ahí abriéndose el micro. Sí, o sea, es un poco en relación a eso, porque aparte que lo del tamaño y la localización, yo creo que van a referenciar algo importante. Pensamos que las lesiones son en un plano y no pensamos en el volumen, ¿no? Yo creo que es algo interesante en el artículo, que por lo menos a mí, sí que en las encefálicas, sí que lo vas a pensar y dices tú, vale, pues va de aquí a aquí, a lo mejor tiene esta extensión y tal, pero en la médula
me da la sensación, ¿sabes?, de que hay como esa idea de que es una lesión, pues a lo mejor más en un plano y que no tiene esa norma en 3D, ¿sabes?, que te puede dar pues una afectación más extraña, un poco en ese sentido, ¿no? Sí, realmente a mí eso es lo que me parece más interesante del trabajo y es precisamente la tridimensionalidad y el hecho de que las lesiones medulares no son transversales ahí fijas, sino que están como volcaillas, ¿no? Que eso está muy bien en los dibujillos que aparecen en el artículo, y el hecho de que estén volcaillas lo que hace es que aparezca otro concepto junto a las áreas de alta representatividad o elocuentes, que por ejemplo a mí me parece obvio, porque una de las áreas de alta representatividad, si queréis, por poner un ejemplo de las que hablan los autores, es lo que ellos llaman como una cosa que yo no había visto nunca en mi vida así dicho, que son los MC, los Motor Synergy Encoding, que al final son las zonas cervicales y lumbares a las que llegan las aferencias principales de la vía corticoespinal y que van a generar como la codificación de las sinergias más potentes tanto para el plexo braquial como para el plexo lumbar. Entonces, claro, ahí dicen, si la lesión asienta ahí, pues va a tener mucha clínica. Pues claro, efectivamente, porque ahí hay mucha interneurona y porque ahí está el engrosamiento de la sustancia gris de la médula, como dijimos en el episodio pasado. Entonces, si tú te cargas un área que contiene un porcentaje más alto de cuerpos neuronales, pues va a tener una clínica bastante peor. Y junto a estos conceptos que hemos hablado un poco de alta representatividad y de la paradoja y todo esto, a mí una de las cosas que tiene que ver mucho con la localización y lo que comentaba Pablo de la tridimensionalidad son las ZPP. Las ZPP, que yo creo que ya va a pasar a la historia por la forma en la que nosotros lo decimos, pues al final son zonas de preservación de la función. Al final es, pues si la lesión está colocada de una forma en la que por debajo de la lesión, aunque sea completa, alguna de las vías o alguna de las sustancias gris ha podido como escaparse, pues va a generar zonas de preservación relativa de la función que luego podemos aprovechar tanto en la evaluación como en el tratamiento. Y hablan que cuanto mayor sea la zona de preservación de la función, pues mejor outcome, mejor resultado vamos a tener luego en el tratamiento. Y al final, pues son como una zona de la que se puede tirar del hilo para poder trabajar, ¿no? Entonces, a partir de esas ZPP, de esa zona de preservación parcial de la función, pues establecen otros conceptos interesantes, pues como son la comparación entre la vía o la network que está afectada por la lesión y otras redes que no han sido afectadas por la lesión. En fin, yo creo que eso sí es muy, muy interesante. Es decir, cuanto menos simétrica sea la lesión, al final como que vamos a tener algunos pelillos, algunos cablecillos por ahí que se han podido salvar y entonces podemos compensar esa pérdida de inervación. No sé qué os pareció este concepto y si habíais pensado antes en él. Silencio sepulcral. Mira, viene Manuel. Vengo a la ayuda. Sí, bueno, yo la verdad es que es un concepto que me parece bastante interesante, esas zonas de preservación parcial de la función, y cómo comenta un poco pues esos pequeños cambios plásticos que se puede producir, esas compensaciones con otras vías menos afectadas. Y yo creo que aquí podemos hacer un poquillo una reflexión y viéndolo un poco, como has comentado antes, de que tenemos todavía una forma de ver a nivel de la médula y a nivel del sistema nervioso general como muy macroscópica, como que todavía no tenemos esa visión de la función. Yo creo que muchas veces en clínica cometemos un error muy, muy, muy gordo, y yo personalmente lo he vivido en clínica, de mencionar las lesiones medulares como lesión completa. Y yo creo que deberíamos ir sustituyendo un poco el término lesión por el término clínica. Como muy bien lo está haciendo Juan, que me he estado fijando, en todo momento habla de clínica y nunca habla de lesión. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando a un paciente le hablamos de lesión completa, estamos hablando de una lesión estructural. Creo que simplemente ya de imagen nos está entrando como que completamente. Yo siempre me imagino para la médula completamente cortada, como si hubiese un hueco en medio entre las dos hemisecciones.
Y como muy bien comenta este artículo, que da un dato de que el 25% de las lesiones completas pasan a incompletas durante el primer año, yo personalmente este dato lo tenía un poco diferente, yo tenía un dato como de un 6 a un 10%, pero bueno, independientemente, creo que son datos que nos invita más a hablar de clínica, porque hay muchos pacientes que inicialmente tienen una clínica completa, es decir, una clínica que nos hace pensar que la lesión anatómica es completa, pero un poco uniéndolo con esta zona, con esta ZPP, que el nombre la verdad es que sí es muy gracioso, pueden evolucionar hacia lesiones incompletas. Obviamente, esta evolución, esta ZPP no es la panacea, no vamos a hacer que una lesión medular clínica A durante el primer año evolucione a una Asia E, que es prácticamente función normalizada. Obviamente tenemos que entender la evolución dentro de unos límites lógicos y unos límites plausibles, pero que sí son zonas que nos pueden, de esas zonas de preservación de la función, nos pueden pues dar un aumento significativo de la función. Muy bien, pues si queréis otros dos conceptos y con esto terminamos, porque hay que darle paso a Pablo, que a mí me han parecido interesantes. Bueno, primero, un aviso para navegantes. En el artículo, si no tienes mucha idea de neuroanatomía y de control motor, se entrecruzan muchos datos de estudios con animales, con modelos animales, y datos de estudios con humanos. Entonces, cuidado, porque el autor lo refleja bien, en todo momento lo deja claro, pero es verdad que si uno se lee un trocito y no termina bien el párrafo o lo que sea, pues puede caer un poco en el error de atribuir pues bueno, resultados que solo se han obtenido en modelos animales, que sabéis que los modelos animales, pues bueno, las ratas, una de las cosas que tienen, pues que tiene una vía corticoespinal bastante más distribuida, más uniforme, y aparte tiene una reticuloespinal que es mucho más uniforme también, y aparte el control, por ejemplo, de la manipulación que hacen los roedores, se puede compensar estupendamente con la vía reticuloespinal, ¿no? Es verdad que cuando la lesión corticoespinal es como muy localizada y la vía reticuloespinal se encuentra conservada en roedores, se obtienen unos resultados bastante buenos tanto en el proceso con rehabilitación, entre comillas, ¿no?, en estudio, como sin rehabilitación. Eso, por poner un ejemplo, en los seres humanos no ocurre así. Es decir, ninguna persona con una lesión completa en vía corticoespinal, por mucho que la reticuloespinal esté indemne, va a recuperar el control distal manejando muchos grados de libertad en miembros superiores, ¿no? Entonces, por eso os recomiendo que yo el artículo lo recomiendo mucho. Tenéis también el podcast de Hemispherics con Javier Sánchez, que lo explica muy bien y que profundiza mucho más en muchos aspectos, mucho más de lo que estamos haciendo nosotros, que estamos haciendo como un repaso así rápido y crítico, ¿no? Yo el artículo lo recomiendo mucho, pero eso sí, aviso para navegantes porque hay algunos datos que si no tiene uno mucho manejo de control motor y de neuroanatomía básica, pues puede confundirse un poco los resultados de modelos animales y de humanos. Y bueno, dos conceptos importantes. La metainflamación que le llama, creo que se le llama metainflamación, corregirme si no me equivoco, si me equivoco, perdona, corregirme si me equivoco, ¿vale? Que al final la metainflamación es lo que hemos estado hablando antes de los síntomas de disautonomía, pues ya está, que le llaman ellos metainflamación, pero al final lo que dicen es, si estos signos de alteración vegetativa son más gordos, pues también empeora bastante el pronóstico. Y otro, por eso os digo que es que el artículo habla de muchos conceptos, porque luego habla de neuroplasticidad, habla de muchas cosas, que en teoría está muy guay, pero luego en clínica, pues bueno, la neuroplasticidad da lo que da, todos lo sabemos, ¿no? Y en lesiones medulares más. Habla también, por supuesto, de la diasquisis, que a lo mejor en médula es verdad que estamos menos acostumbrados a hablar del término de diasquisis, pero que en encefálicos, pues, es un término ampliamente conocido. Y al final la diasquisis, porque a mí me hace mucha gracia que en vez de explicar el término, como que empieza a plantearse que las lesiones medulares, cuando tienen afectación en los cordones, en las vías aferentes, las vías que suben encéfalo, como que empiezan a generar cambios en las cortezas sensitivas. Y es como, pues claro, es que eso es la diasquisis. Es decir, si tú generas un déficit de aferenciación, de input en un área, ese área empieza a hipofuncionar y entonces da clínica relacionada con la función de ese área, pero no porque el área encefálica esté dañada, sino porque al no estar recibiendo información, deja de funcionar con la potencia que tendría que estar funcionando. Hemos hablado otras veces de las diasquisis cerebelosas, frontocerebelosas, el fenómeno de von Monachov, que ya está descrito desde hace siglos, casi, y sin el casi.
Y bueno, pues esto el autor aquí viene a hablar de, bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta que en la médula también ocurre. Pero si al final tú conoces el fenómeno de diasquisis de las lesiones encefálicas, pues aplicar el mismo concepto a lo medular, es decir, lo medular también genera diasquisis. De hecho, por ejemplo, yo siempre he dicho una cosa que a la gente le llama mucho la atención, pero que yo creo que algún día se me dará la razón, y es que al final la espasticidad no deja de ser una diasquisis medular. Es decir, porque la lesión está arriba, genera un déficit de información descendente y entonces la médula se pone a funcionar de una forma que es distinta a la forma en la que funcionaría si estuviera correctamente enganchada al encéfalo. Pero para que entendáis el concepto un poco, ¿no? Es como un funcionamiento aberrante de un área, no por lesión directa de ese área, sino por una lesión en los informantes del área. Entonces, pues al final, en crónico, eso tarda un poquito en establecerse, aparece un funcionamiento anómalo de esa estructura sin estar la estructura lesionada. Es decir, ese funcionamiento anómalo responde a un problema de llegada de información, de aferentación. No sé si tenéis algo más que aportar y si no, pues vamos terminando el forward. A ver una rondilla de opiniones y nos vamos con Pablo. O Pablo Bouza, si quieres, charla tú ya lo que tengas que decir del medular, cierra y abrimos tu tema. Sí, a ver, o sea, al final yo creo que es un artículo que, como decíais, ¿sabes? Como que te invita un poco a la reflexión, pero que luego, pues en la clínica diaria no aporta más allá, ¿no? Que, bueno, que los aspectos que hemos hablado, ¿no? Que sí que hay que darle otra dimensión a la lesión medular, ¿sabes? No pensarlo únicamente en el plano y luego eso. Hay que tener en cuenta que va a haber, pues, esas áreas más representativas que si se dañan en la lesión, pues vamos a ver, pues, una clínica de una afectación superior, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más enriquecedor en aspecto, bueno, pues en el que empecemos a conocer un poco más las otras dimensiones de lesión medular que lo que nos va a aportar en la clínica en el día a día, ¿no? Sí, yo creo que por eso también está publicado en Perspectives. Al final yo creo que es un cambio un poco de perspectiva, sobre todo para gente que a lo mejor no tiene, pues, viene todavía del modelo clásico de la lesión completa e incompleta en un plano puramente horizontal, que genera desconexión o no la genera, que en fin. Pero, y que tamaños más grandes de lesiones siempre van a dar peor clínica y no tienen en cuenta, pues bueno, esos nodos representativos de función y que no todo es el tamaño, ¿no? Aunque el tamaño es importante, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A igualdad de localización, un tamaño mayor, pues siempre va a ser peor. Al final esto es como todo en la vida. Bueno, Pablo, pues si te parece, iniciamos un poquito a hablar de intensidad de ejercicio físico. Tenemos 20 minutillos, 25, lo que necesites, 30, hasta las 10 podemos estar. Tenemos un máximo de 2 horas en los podcasts, así que y si no, pues nos podemos seguir luego los dos charlando aquí, todo lo que aguantemos. Pues bueno, simplemente para empezar, cuéntanos un poquito de qué nos vas a hablar y hoy teníamos pensado meternos en el tema intensidad, pauta de la intensidad en ejercicio físico. Y bueno, pues si te apetece, preséntanos un poquito el tema y háblanos del concepto de intensidad así en general. ¿Qué es la intensidad y por qué un fisio debe tener en cuenta la intensidad a la hora de pautar ejercicio? Vale. Vale, es un concepto interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de intensidad de ejercicio físico, a mí me da un poco la sensación que es, bueno, un aspecto que no siempre usamos en el día a día, ¿no? Porque al final a lo que tendemos en neuro bastantes veces es a que los pacientes se acostumbren, ¿no?, al trabajo y a unas características de la actividad que le planteamos, pues en las que están cómodos, que no les requieren mucho esfuerzo. No, hay como una tendencia a la acomodación y es, bueno, pues yo creo que es algo que hay que cambiar porque hay una evidencia detrás de las variaciones de la intensidad en el ejercicio bestial, ¿vale? Que nos van a enriquecer un montón en la práctica diaria. Entonces, bueno, yo creo que es importante, antes de empezar a hablar de lo que es la intensidad, diferenciar bien la dosis de la intensidad, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor son cosas que si la gente se incorporara al podcast, ¿no? Imaginaos que engancha ahora a escuchar y empezamos a hablar de intensidad, pues a lo mejor puede pensar, ¿no?, que estamos hablando de la intensidad que la terapia, y no es así, ¿vale? Y quiero dejarlo muy claro. Una dosis es, pues, la cantidad, ¿no?, de terapia, de ejercicio que vamos a pautar, ¿no?, para conseguir un objetivo. Y la intensidad es como esa percepción de esfuerzo, ¿vale?, que va a tener el usuario de la actividad que está haciendo,
¿vale? Entonces son términos distintos. Yo lo que me voy a centrar es más en eso, en esa percepción de esfuerzo que va a tener el usuario cuando se va a enfrentar a lo que es el ejercicio y de qué forma nosotros vamos a poder registrar o variar esa intensidad a la hora de realizar ejercicio físico. Muy bien, Pablo, pero un segundillo. Al final, los dos términos también están relacionados desde el punto de vista de que nosotros las dosis las vamos a tener que establecer dependiendo también de esa intensidad que percibe el usuario, por un lado, ¿no? Y luego también, muchas veces en el término intensidad también se mete como un factor como a largo plazo, ¿no? Como que la intensidad sería, tendría en cuenta no solo las dosis de ejercicio que nosotros pautamos, sino también como el seguimiento a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante como esa diferenciación que tú haces entre la intensidad como algo que es más quizá menos objetivo, como más subjetivo, ¿no? Más percibido, más vivido por el paciente, y la dosis como algo más frío, ¿no? Que aunque está relacionado con esa intensidad, pero que no deja de ser como algo más en el papel, ¿no? En la pauta, por así decirlo. Sí, es un poco en esa línea, ¿no? Entonces, vale, una vez que este concepto, ¿no? Que esto está claro, yo invito, ¿no? A que reflexionemos sobre si en el día a día valoramos la intensidad a la que pautamos el ejercicio. Es decir, usamos en el día a día algún tipo de estrategia para registrar la intensidad con la que mandamos, pues imaginaos, estar un ratito en la cinta, hacer un ejercicio, o sea, hacer unas sentadillas, hacer un peso muerto, hacer ejercicio de fuerza. Yo tengo la sensación, ¿no? De que al final sí que somos pues los que más ejercicio hacemos, porque al final los usuarios hacen mucho ejercicio, pero que nos falta algo, ¿no? Pues un poco en el registro, en el control, en la parametrización, ¿no? De cómo ese paciente, pues, está haciendo ese ejercicio, cuál es la frecuencia cardíaca a la que le está haciendo y de qué forma podemos variar nosotros esa intensidad de lo que está haciendo para ofrecerle los mayores beneficios a raíz de que está haciendo el ejercicio, ¿no? Entonces, esto es importante, porque claro, ahora hay una pregunta, ¿no? Y es, ¿de qué forma voy a registrar esa intensidad? ¿Con qué métodos puedo registrar la intensidad? Existen multitud de métodos para registrar lo que es la intensidad del ejercicio. Podemos tener en cuenta, pues, la frecuencia cardíaca de reserva, la frecuencia cardíaca máxima, el volumen de oxígeno, las repeticiones en reserva, los METs, etcétera, etcétera, ¿vale? Vais a encontrar evidencia a raudales, ¿vale? De cómo parametrizar un poco esa intensidad del ejercicio. A nivel del día a día en clínica, imaginémonos, ¿no? Pues que no tenemos disponible un aparato para registrar el volumen de oxígeno, ¿vale? Que no sé si alguien en la clínica lo va a tener, pero bueno. No lo tenemos. Muy difícil, ¿vale? Son aparatos que se dedican más a la investigación, o sea, que se usan bastante más en la investigación, que son muy útiles porque te van a dar una información enorme, ¿no? De cómo está el individuo en sí, de cómo sus parámetros de oxígeno cardiovasculares van a estar en el usuario, pero que no son reales para usar en el día a día porque son aparataje con un coste enorme y que no siempre es posible la implementación en los centros. Entonces, yo creo que un aspecto muy fácil y sencillo, ¿no? Y que nos puede ayudar a nosotros en el día a día es el usar o la frecuencia cardíaca de reserva o la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Voy a refrescar un poco estos aspectos porque yo creo que, son cosas que sí que se estudian pues en la carrera y que si estás metido un poco en la respi, un poco en el cardio, sí que lo tienes en cuenta, pero bueno, voy a refrescarlos así un poquito por encima. No me voy a meter mucho porque si no estaríamos aquí horas hablando sobre parámetros de frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, pero para que los tengáis en cuenta. Cuando hablo de frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Cuando hablo de frecuencia cardíaca máxima, hablo de la frecuencia, o sea, vamos a hablar del valor más elevado, ¿no? De pulsaciones por minuto al que el corazón es capaz de bombear en un esfuerzo máximo, ¿vale? Es decir, es como vamos a llamarle el límite de seguridad en la cual podemos estar haciendo ejercicio. Es decir, no deberíamos de llegar a esa frecuencia cardíaca, pues entraríamos en una fatiga bastante bestia y pues, si trabajamos con usuarios, pues vamos a poner el caso del paciente con ACV en unos riesgos importantes por los antecedentes que tiene su usuario, pero hablamos de ese valor más elevado de pulsaciones por minuto a que el corazón es capaz de bombear, ¿vale? Y cuando hablo de la frecuencia cardíaca de reserva,
La frecuencia cardíaca de reserva es la diferencia que existe entre la frecuencia cardíaca máxima que tiene ese individuo, ¿vale? Que luego hablaremos de cómo se puede hacer ese cálculo, que es muy sencillo, menos la frecuencia cardíaca basal del individuo en reposo. Es decir, le ponemos un pulsioxímetro o un aparato para registrar la frecuencia cardíaca y cuál es la frecuencia cardíaca que tiene en ese momento en reposo sin hacer esfuerzo ese usuario. Son aspectos muy importantes porque la evidencia nos va a decir que en base a porcentajes o de la frecuencia cardíaca máxima o de la frecuencia cardíaca de reserva podemos parametrizar la intensidad del ejercicio. ¿Vale? Entonces, vamos con la frecuencia cardíaca máxima. Aquí hay debate porque, claro, la fórmula que todos conocemos es 220 menos la edad, que bueno, es la que más se usa, pero también es la más inespecífica, ¿vale? La más inespecífica porque, bueno, está pensada para patología, o sea, para doblación sin patología, sana, sin complicaciones, y nosotros en el día a día, desgraciadamente, nos enfrentamos, ¿no? Vamos a trabajar con usuarios que tienen un porcentaje muy alto. Si trabajamos, imaginaos, con ACV, como es el caso que tenemos aquí en Coruña, que tenemos un porcentaje muy alto de pacientes post-ictus que tienen patología cardíaca, complicaciones cardiovasculares, dislipemia, diabetes. Entonces, bueno, existen otros tipos de fórmulas más específicas, ¿vale? Que si queréis os las dejo luego en tweet, no me voy a meter ahora mucho en ellas, que nos van a permitir pues un registro un poquito más específico, ¿no? De esa frecuencia cardíaca máxima que van a tener los usuarios. Aún así, lo que más se recomienda, ¿vale? Y aunque sea difícil de ver en el día a día, es que antes de iniciar pues una pauta de ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, antes de iniciar un entrenamiento con un usuario, se someta a los usuarios a una prueba de esfuerzo, ¿vale? Una prueba de esfuerzo en el cual se someta al usuario, pues, como bien indica el nombre, a un esfuerzo máximo, ¿vale? En plan, una prueba que bueno, no sé si conocéis el concepto, pero va por rampas, es decir, empieza a una intensidad muy baja y progresivamente se va aumentando la intensidad hasta que llega a un punto en el que el usuario avisa y dice, mira, yo no puedo más, este es mi límite, no sé qué, y se produce, se va registrando los parámetros de volumen de oxígeno, parámetros de frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, y esa prueba nos da mucha información del estado del usuario en ese momento y nos va a permitir parametrizar de una forma más exacta el entrenamiento. Yo, sinceramente, en el día a día no he visto a casi nadie con una prueba de esfuerzo realizada después del ingreso y tal. No sé por qué no se hacen, si es por costes, si porque no hay medios. Pero bueno, lo que recomienda la evidencia es que se realicen antes de iniciar un programa en este estilo. No sé si vosotros tenéis experiencia con esto o no. No, directamente aquí las pruebas de esfuerzo se hacen solo en pacientes cardíacos que si da la casualidad que han tenido el problema, el ictus o lo que sea, y aparte tuvieron un infarto o tal, pues sí que hay como una unidad específica en la que sí se sacan valores de esfuerzo, en las que, pues se miden lo que comento de los volúmenes máximos de oxígeno y todo el rollo, pero el resto de los pacientes al final, para sacar la frecuencia cardíaca máxima, ni siquiera yo en la práctica clínica recomendaría la formulita dependiendo del estado en el que se encuentre el paciente, pues por lo que tú decías, porque al final no es lo mismo un paciente en agudo que ya está hemodinámicamente estable que un paciente que todavía pues le está bajando la tensión cada 2x3, no es lo mismo una localización lesional que otra. Entonces lo que solemos hacer, o lo que he visto yo por ahí que se hace en la práctica un poco es monitorizar al paciente en cuanto a frecuencia cardíaca y ver en el momento en el que se le pauta distintos ejercicios y disminuye las repeticiones y empieza ya, como tú comentabas antes, la prueba de esfuerzo, ¿no? Pero de una forma así como más chapucera, pues cuando ya el paciente tú le estás diciendo no sé cuántas repeticiones, no sé qué, o hasta que te canses y ya dices ya no puedo más, pues entonces se mide la frecuencia cardíaca que hay en ese momento y como que se repiten distintas pruebas con distintos ejercicios para tener como una especie de idea, entre comillas, de prueba de esfuerzo chapucera y mal hecha. Pero vaya, como mucho eso es lo que he visto así en las clínicas. Lo demás es, están los estudios y poco más. No sé los demás qué experiencia tenéis.
no tienen. Bueno, no pasa nada. No, la misma es que en realidad, ¿para qué voy a intervenir si lo has comentado tú y trabajamos juntos? La verdad es que es muy raro ver una prueba de esfuerzo a alguien que no sea un deportista o que haya tenido un infarto y depende de qué paciente. Ahora últimamente tampoco hacen para los infartos por lo que yo estoy sabiendo. Es una pena porque, bueno, hombre, nos da una información, ¿sabes?, bastante interesante. Aún así, eso, esas pruebas, vamos a decir, hechas en clínica, ¿vale?, a pesar de no ser unas pruebas de esfuerzo regladas, medidas tal, nos dan mucha información, ¿vale?, del estado en el que está el usuario. Entonces, bueno, yo creo que también es un punto de partida interesante sobre el cual empezar a construir una intervención, ¿vale?, en ese estilo. Entonces, estos aspectos, claro, son muy importantes porque, imaginaos, ¿no? Hay que tener en cuenta que gran parte de los pacientes que vamos a tener en el día a día van a tomar fármacos y medicación que van a alterar la frecuencia. Es decir, si toman beta bloqueantes, ya tenemos un condicionante por el cual la frecuencia cardíaca basal va a estar más bajo y la máxima, hay que hacer un cálculo específico de cuál sería la máxima que pudiera tener ese usuario en base a los fármacos que en ese momento, pues, vale. Fórmula específica, vale, para los pacientes que toman beta bloqueantes, que también os dejaré en un tweet, pero para que tengáis una idea, en vez de 220 menos la edad, sería 164 menos la edad multiplicada por 0,7, ¿vale? Entonces, bueno, si nos ponemos a pensar en pacientes que toman beta bloqueantes, pues a lo mejor hay que tener más... No hay que tener miedo a la intervención con ejercicio, pero sí que hay que tener un respeto mayor a la hora de plantear esfuerzos máximos y cómo vamos a plantear la intensidad del ejercicio, ¿vale? Entonces, ahora viene un poco la reflexión de, vale, una vez que tengo los cálculos hechos, que sé cuál va a ser la frecuencia cardíaca máxima o me baso en la frecuencia cardíaca de reserva, etcétera, etcétera, escojo el método que a mí más, bueno, que yo por el material que tengo en la clínica o por mis gustos voy a ser el que voy a usar, ¿de qué forma voy a pautar esa intensidad? ¿Vale? Entonces, hay que diferenciar bien, ¿no?, entre ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, ¿vale? A la hora de pautar ejercicio aeróbico, las guías de práctica clínica, pues puede ser la de la AJA, la de la canadiense, la de la Asociación Australiana. Hay guías, ¿vale?, súper actualizadas, con una evidencia como es propia de una guía de práctica clínica, que lo que nos dicen es que, imaginaos, si vamos a pautar un entrenamiento general, que es como le llaman ellos, es decir, vamos a empezar con un paciente que es bastante desacondicionado, deberíamos de estar entre un 40 o un 59% de esa frecuencia cardíaca de reserva. Y si ya nos metemos con pacientes con un entrenamiento ya anterior que se encuentren mejor, con un acondicionamiento físico superior, deberíamos entrenar entre un 60 a un 80% de la frecuencia cardíaca de reserva. Como veis, son porcentajes muy amplios y en los que se basan ellos es que también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que a pesar de tener todas las fórmulas, todos los datos, volumen tal, tenemos que tener en cuenta la percepción subjetiva de esfuerzo del usuario, porque a lo mejor vamos a encontrar usuarios que a un 40% de la frecuencia cardíaca de reserva van a tener una fatiga muy alta, entonces eso hay que tenerlo en cuenta y regularlo para generar también adherencia en el usuario y que no asimile que, Dios mío, yo no pude ir a la cinta porque me canso muchísimo, acaban conmigo. Entonces hay que regular en base a los datos objetivos que nos dan los parámetros cardiovasculares, pero también en base a los parámetros subjetivos de percepción de esfuerzo del usuario. Esto es importante, ¿vale? Porque, claro, hablamos el otro día de que el Borg, por ejemplo, es una herramienta que, dependiendo del usuario, de las características del usuario, de capacidad del usuario, no siempre es muy fiable en ese sentido. Entonces, bueno, habrá que buscar pues una estrategia para percibir, ¿no?, cómo está sintiendo el usuario ese ejercicio. No sé qué os parece esto, porque yo sé que es importante que hagamos la parametrización objetiva, pero también es importante hablar con el usuario y tener su percepción de esfuerzo, ¿no?
Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Al final se hace mucho, pues ya te digo, de una forma como más chapucera, pues porque es lo que comentábamos antes. Yo creo que en todos los centros de salud debería haber alguien que hiciera pruebas de esfuerzo, porque creo que mejoraría mucho, pero ya no para gente con lesiones neurológicas, sino para la población en general, para gente que va cumpliendo años, para gente que está desacondicionada, pues lo que hablábamos un poco de las políticas de prevención. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Al final lo que nos encontramos eso es que tenemos que hacer una medición de frecuencia máxima, ahí chapucera como comentaba antes, pues cuando ya se produce como un poco la claudicación del paciente, y creo que al final la sensación de este tipo de usuarios muchas veces, como tú comentas, es que están muy asustados, que todavía se les cuenta mucho que si les sube la tensión les puede repetir el ictus, que hay también mucho desconocimiento porque no hay una buena educación sanitaria y ellos tienden a pensar que cuando el corazón se les acelera un poquito también les sube la tensión. Tienden a pensar que hacer esfuerzo, pues como que te va a saltar la arteria, ¿no? Pues porque tú aprietas y entonces todo ese tipo de educación previa para tranquilizar un poco al usuario creo que también es muy, muy importante, porque como tú comentas, al final la intensidad con ese carácter subjetivo que tiene, ¿no? Y vivido, con esas características como más humanas, más personales de lo que tú sientes mientras estás haciendo el ejercicio que pauta el fisio, pues yo creo que esa tiene que ser la guía que llevamos, pero creo que también eso está muy influenciado pues por esta falta un poco de información que tienen los pacientes, de que se notan sudar un poquito y se cagan vivos porque creen que que les va a pasar algo. Y yo creo que ahí tenemos un papel también muy, muy importante. Y los médicos, brutal. Hay un miedo, sí, o sea, es que al final es eso. Al final, cuando entra un usuario en la clínica, a mí me da la sensación de que vienen asustados y que, claro, y que tienen una idea de lo que le han hecho pues en la pública, o por lo menos, ¿sabes? En plan, en esa fase inicial, de que, claro, de que vienen de estar encamados, de que vienen de no hacer actividad física, que, claro, cuando les vas a plantear, oye, vamos a andar un poquito por fuera, pero vamos a aumentar un poquito el ritmo, vamos a hacer no sé qué. Cuando les empiezas apretar un poco, la mayoría de la gente responde como, pero es que yo no puedo hacer esfuerzo, pero es que no. Y cuando se lo explicas, ¿no? Y tal, la gente al final entiende que es necesario que haga un esfuerzo y que salga de la clínica o del domicilio, de donde está haciendo el ejercicio, tiene que tener la sensación de que va más cansado que cuando entró. Si el paciente cuando sale del centro no está cansado, no tiene la sensación de que va cansado, yo creo que hay que plantearse un poco a veces, ¿sabes? Como esa acomodación, ¿no? Un poco a la terapia que hay en algunos casos, que es que, no, yo voy ahí y bueno, hago tal, pero no salgo tan cansado como tal, no. Si al final tu objetivo es que tengas la capacidad para caminar más rápido, que aguantes más tiempo andando, etcétera, etcétera, hay que someter al paciente a esfuerzo físico, ¿vale? Otra cosa es que, claro, es que acabe la sesión y esté pues hecho un cromo, que no pueda con la vida, eso no, tampoco. Entonces, por eso es importante regular estos aspectos, ¿vale? Esto, muy claro. Bien, un segundillo, Pablo, que ha subido Ana, que ha pedido la palabra, pues por cortesía vamos a darle la palabra a mi querida Ana. Ana, ¿qué tal? Hola, no sé si se me escucha bien. Alto y claro. Vale, perfecto. Nada, era para comentar un poco el tema de la intensidad en nuestro paciente. Es verdad que yo, por ejemplo, en mi experiencia clínica como tal de pacientes cardio, pues no he tenido mucho, pero sí que vienen con medicación, con beta bloqueantes y considero que esas medidas muy subjetivas son muy importantes en estos casos porque al final nosotros para valorar la intensidad máxima que podríamos hacer con estos usuarios, pues deberíamos valorarla cada vez que vengan a nuestra terapia porque cada paciente pues al final puede despertarse, puede pasar mala noche, puede despertarse regular y al final todo eso influye también esos componentes más personales en el rendimiento durante la sesión. Entonces considero que ese aspecto más subjetivo, pues al final es un poco clave también en ese tratamiento. No sé. Muy bien, Ana, estupendo. Pues muchas gracias. La verdad que sí, que estoy perfectamente de acuerdo contigo. No sé, y Pablo seguro que también. Es un aspecto, o sea, eso, exacto. Hay que valorarlo al día. Hay que valorarlo al día porque, claro, el parámetro más objetivo, pues eso, claro,
no va a haber un cambio de un día para otro pues en el porcentaje de la frecuencia cardíaca que vamos a trabajar. No, habrá que pautar un entrenamiento de X tiempo a un porcentaje de frecuencia cardíaca X y nos va a llevar pues un periodo de tiempo a alcanzar el siguiente hito, ¿no?, en relación a los parámetros objetivos. Pero es verdad que ese parámetro subjetivo hay que valorarlo al día, porque exactamente, como has dicho tú, los pacientes pueden tener un día que se encuentren más cansados. Es que mira, yo ayer fui a andar con mi madre y acabé cansado y estoy bastante hecho polvo en las piernas, etcétera, etcétera, y adaptar un poco, ¿no?, a esa percepción subjetiva de cómo está hoy lo que vamos a hacer en el entrenamiento. Muy importante, ¿vale? Eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, y ya para ir cerrando un poco, me gustaría también hablar, ¿no? Porque, o sea, hablé un poco de lo que era más ejercicio aeróbico, ¿no? En relación a lo que es la intensidad en el trabajo de fuerza, ¿vale? Claro, hay que tener en cuenta que también podemos usar parámetros de la frecuencia, o sea, podemos usar los parámetros de frecuencia cardíaca máxima o la frecuencia cardíaca de reserva, pero bueno, hay otros parámetros más específicos, ¿no? Otro tipo de mediciones más específicas, como puede ser, pues, el cálculo de la 1RM, que es verdad que en clínica yo lo veo difícil, ¿vale? Porque no tenemos, pues hay veces que no existe el aparataje suficiente para calcular el peso máximo que es capaz de levantar un paciente, etcétera, etcétera. Pero bueno, podemos hacer adaptaciones como pueden ser la 10RM, la 5RM, adaptarlo un poco, ¿no?, a las capacidades y bueno, a que haya en el centro o a lo que tengamos disponible en ese momento para por lo menos tener una forma de parametrización, más objetiva. Un aspecto, o sea, otro aspecto importante, un aspecto muy interesante que no sé si se usa, o sea, que yo por lo menos no tenía la percepción de que se usara mucho en la neuro, es el concepto de el RIR, ¿no? Que lo vais a ver en inglés, que son Reps in Reserve, que son las famosas repeticiones en reserva. Es decir, cuando tenemos un usuario con una capacidad bastante buena, ¿no?, que es capaz de expresar muy bien su sensación de fatiga, de cómo se siente en ese momento, podemos usar esto, que es que sería preguntarle al usuario, una vez que hace X repeticiones, sería preguntarle cuántas repeticiones es capaz de realizar en base a la percepción subjetiva de esfuerzo que tenga en ese momento. Es decir, acaba de hacer 10 repeticiones y preguntamos, bien, ¿cuántas serías capaz de hacer ahora mismo? Y te dice, sería capaz de hacer 5 más. Pues ese plus, esas 5 más nos dan mucha información de cómo está siendo la percepción de esfuerzo, ¿no?, durante el ejercicio del usuario. Si nos ponemos ya si hablamos de parámetros más objetivos, las guías de práctica clínica, generalmente van a recomendar que si iniciamos el entrenamiento, cuando iniciamos las fases iniciales del entrenamiento, si nos basamos en la 1RM, ¿vale?, que es lo que más vais a ver en los artículos y en la evidencia disponible que se usa en investigación, hablaríamos de un 20 a un 50% de la 1RM, ¿vale?, para esos entrenamientos iniciales. Como veis, los márgenes son muy variables y nos tendríamos que adaptar en base a la percepción subjetiva de esfuerzo que tenga el usuario en ese momento. En fases más avanzadas, pues ya nos meteríamos desde un 50 hasta un 80% de la 1RM, ¿vale? Nos acercaríamos casi en el 80%, pues a ese peso máximo que es capaz de levantar el usuario, las repeticiones máximas que es capaz de hacer en ese momento. Para terminar, vale, que sí que nos estamos alargando un poco. No pasa nada, no te preocupes, tenemos 3 minutos. Me gustaría hacer un poquito una reflexión, ¿no? Y es que, claro, hay que perderle un poco el miedo, ¿no?, a un trabajo de alta intensidad en neuro, ¿vale? Sí que nos da respeto, ¿no?, pues llevar a pacientes a porcentajes de frecuencia cardíaca, pues hablamos de casi de un 80-85% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale?, que nos pondríamos unos valores bastante altos, pero existe mucha evidencia disponible y multitud de patologías, ¿vale? ACV, hay estudios hasta en esclerosis múltiple, ¿vale?, que la regulación de la fatiga es compleja, pues hasta en esos casos hay abordajes específicos para poblaciones específicas de esclerosis múltiple con entrenamiento de alta intensidad. Creo que de hecho en los TFMs de esta edición va alguno. Vamos a meter ahí una cuñita. Muy bien, Pablo.
es importante, ¿vale?, llevar a veces, ¿no?, a los pacientes también a hacer un trabajo más intenso, porque los beneficios que obtienen son muy altos, ¿vale?, muy altos, y se ha demostrado que hay ocasiones en las que los beneficios son superiores al entrenamiento más habitual, ¿vale? Vamos a llamar, pues, a frecuencias de entrenamiento de entre un 50 y 70% la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale?, que sería en la cinta, pues, bueno, a un entrenamiento ligero, vamos a llamarle. El trabajar en periodos alternantes a frecuencias más altas con periodos de recuperación, ¿vale?, es muy interesante porque nos va a dar un plus, pues, en multitud de aspectos cardiovasculares, velocidad de marcha, resistencia cardiovascular, etcétera, etcétera, que los pacientes pueden utilizar, pues, en su día a día. Vale, yo creo que hay que seguir hablando de esto, ¿no? No solo ya de la intensidad, ¿no? Porque luego nos podemos meter, pues, en cuál es la frecuencia recomendada del ejercicio, ¿no? Qué tipo de ejercicio va a servir, nos va a dar beneficios más para un aspecto, más para otro, porque no es lo mismo realizar este ejercicio de fuerza para un objetivo que realizar ejercicio aeróbico, si la combinación de ambos es más beneficiosa que trabajarlos aisladamente. Es un tema que da a mucho. Entonces, bueno, no sé qué os parece que en otras ocasiones avancemos un poco más en esto. No sé si tipo de ejercicio puede ser el siguiente. Pues mira, yo si quieres por concretar y darte más espacio, yo creo que lo que teníamos que hacer es tratar alguno, por ejemplo, de intervalos de alta intensidad. Han salido unos trabajos bastante interesantes, pues directamente hacer un Neurofisio Club, ya no con una seccioncilla, sino directamente, pues eso, de HIIT, y trabajar así como tipos de ejercicio en concreto en distintas patologías y dedicarnos ahí la hora y media o las 2 horas a hablar sobre ellos, porque yo creo que es un tema interesante y como tenemos muchos miércoles por delante, pues yo creo que se presta muy bien y que está guay. Al final yo creo que, como tú dices, hay que perder el miedo a la intensidad y si no, como decía un profesor que a mí me enseñó mucho, siempre nos quedará la progresión. Entonces, si te da miedo, da igual que empieces por poca intensidad y con dosis baja, pero no te conformes y siempre ves subiéndolas si las puedes subir, ¿no? Entonces yo creo que a mí eso me ayudó mucho en su día y la verdad que me dio cierta tranquilidad cuando uno no tiene ni aparataje, ni formación, ni todo este tipo de cosas y está empezando, pues siempre decía eso, decía, bueno, si tú quieres empezar por una dosis muy baja, que incluso no sea terapéutica, estupendo, pero siempre al día siguiente súbela, y al día siguiente súbela, y al día siguiente súbela, y así llegará un momento en el que ya estés trabajando a intensidades que sean mucho más beneficiosas y mucho más terapéuticas. Así que, Pablo, muchas gracias, nos vamos despidiendo si queréis. Y si os apetece, como tenemos el grupo de Telegram, que ya de paso lo digo para la gente que nos esté escuchando en el podcast, en el grupo de Telegram pues vamos viendo los artículos que tratamos, un poco las temáticas de los distintos episodios del Neurofisio Club, vamos proponiendo cosillas. Por ejemplo, ahora tenemos pendiente subir una tutoría que hicimos de biomecánica el viernes pasado, que no se llamará Neurofisio Club, que se llamará de otra forma. Entonces, al final en el grupo de Telegram vamos tratando distintos aspectos sobre el podcast y sobre Clubhouse. Y pues si os parece, a mí el tema de los intervalos de alta intensidad, por ejemplo, que ahora me he leído yo un par de artículos, creo que puede ser muy interesante. Y si no, pues entrar por aeróbico clásico o entrar cualquier cosa, porque al final yo creo que como estamos tan falticos de formación en este aspecto, pues cualquier cosa nos viene bien. No sé qué opináis los demás y si queréis nos vamos despidiendo, reflexiones finales y nos vamos a cenar, que son las 10 de la noche casi. Y hasta que no paguemos, el hosting no nos deja poner capítulos de más de 2 horas. Que es el principal limitante. Esto es como la frecuencia cardíaca máxima. O la 1RP. Nuestras 2 horas son el límite por arriba. Bueno, Pablo, muchas gracias. A vosotros, chicos. Que ya está, chicos. Nos vemos en la próxima. Mode, Yolanda, Ana, muchas gracias a todos los que habéis estado abajo. Y venga, despediros un poquito, que ahora cuando suene la musiquita, pues que se ve aquí que hay vida, que no estoy yo solo, que hasta Manuel me ha dejado Manuel, por Dios. ¿Esto cómo me lo puedo tomar? Yo sigo escuchando, lo que pasa es que tenía poco que aportar, pero me ha gustado mucho el ratillo que está. Bueno, pues nada, chicos. Hasta la próxima, buenas noches, que el movimiento os acompañe a lo largo de la semana y portaros bien. Hasta luego, chao. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Vale, cuidaros mucho. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós.
Neuroconciencia, del caos a la sinergia.